Ok, la pregunta del hermano Carlos, ¿qué pasa con esto de las lenguas? Me imagino que hay que saber si son o no son bíblicas, si se debe o no debe hablar en lenguas. Entonces yo voy a tratar de ser muy objetivo. Lo primero que vamos a explicar, que la Biblia dice lo que yo creo, dice lo que yo quiero, o dice lo que realmente es. Yo cuando voy a la Biblia solo, en privado, lo primero que voy a encontrar en el texto es lo que a mí alguna vez me enseñaron, lo que alguna vez escuché, lo que alguna vez me explicaron o alguna experiencia personal que tuve. Es lo primero que encuentro en el texto. Entonces, un grado de madurez en un cristiano es hacer a un lado mi preconocimiento, leer el texto y dejar que el texto me diga lo que tiene que decirme sin que intervenga lo que yo pienso del texto. Es muy difícil. No importa los años que tenga estudiando la Biblia. Siempre que yo voy a la Biblia, lo primero que encuentro es lo que yo creo que dice. Es lo que yo espero. Espérate, a ver. Examinémoslo nuevamente. Y entonces empezamos a encontrar, no dice lo que yo creía. ¿Verdad? Por ejemplo, ya este ejemplo ya está viejo, pero es bueno ponerlo. Tú le preguntas a un hermano cristiano, le dice, cuando Jesucristo nace, ¿recibió algún tipo de visitas? A los 3 reyes magos, ¿verdad? Cuando uno va a Mateo, se da cuenta que no eran 3, se da cuenta que no eran reyes, y se da cuenta que nunca estuvieron en el pesebre. Sí. Nunca estuvieron en el pesebre. Ellos llegaron a conocer a Cristo cuando Cristo tenía como 2 años. ¿De dónde sacamos que los 3 reyes magos estuvieron en el pesebre? Preconocimiento. Y que de chico, en la televisión, la mamá, los reyes magos, la fiesta de reyes en Puerto Rico. Cuando venimos al texto, reseteamos la información. Por eso Pablo habla de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Porque hay que resetear esto. Yo en la iglesia de mi padre vi gente sanar literalmente de cáncer. Ahora, ¿cómo sanó de cáncer? 3 hermanas se pusieron a danzar, aleluya, y saltaban, y venían a la cabeza. Se fueron sobre él, lo tocaron, el tipo sanó. ¿Quién lo sanó? Dios. El Señor hizo un milagro. Ahora, ¿qué tiene que ver la sanidad con todos los brincos que dieron esta hermana? Nada, era un exceso, pero es parte de la cultura pentecostal. Ahora, Dios va a decir, no, mientras esa señora salte, yo no lo voy a sanar. No, Dios no hace eso. Dios no hace eso. ¿Qué importa Dios? Están equivocados, pero ¿qué vamos? Entonces, lo que estoy diciendo es que muchas de las manifestaciones pentecostales son un exceso, pero eso no significa que Dios no actúe sobre esos excesos. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. No hacerlo. Cuando yo ya me entero de que esto es blanco y no negro, insisto que sea negro porque me conviene, o porque me gusta, o porque me atrae, entonces ya estoy cayendo en pecado. Porque el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. No dice que es hacerlo malo, dice que es saber lo bueno y no hacerlo. Yo el domingo pasado prediqué respecto al diezmo en el antiguo pacto, ¿verdad? Yo sé cómo funciona la clase del dar en el nuevo pacto, pero a mí me beneficiaría mucho más como pastor enseñarle a usted a diezmar, pero estaría pecando, porque ya sé la verdad. Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque nos podemos encontrar con situaciones que van a parecer a lo mejor muy bizarras, pero cuidado con nuestra explicación, cuidado con nuestra reacción, cuidado con nuestra actitud, porque no sabemos si en medio de ese desorden Dios podría estar actuando. La actitud es, no importa que el hombre no sepa leer ni escribir, algo puede decirme Dios a través de su boca. Algo puede decirme el Señor a través de él, porque si no lo demás es soberbia. La pregunta realmente debe ser si se debe o no se debe hablar en lenguas extrañas, si se debe o no hablar en lenguas angélicas. Ok, lo único que yo puedo decir al respecto es que no tengo un respaldo bíblico claro para creer que existan lenguas angélicas o lenguas extrañas. Lo único que me muestra la Biblia a mí es que Dios usaba a los primeros creyentes para hablar en idiomas. De hecho, en griego la palabra que se usa ahí es idolalia, que tiene que ver con idiomas. Entonces, cuando vemos el capítulo 2 de los Hechos, que es la gran manifestación del Espíritu Santo, dice que la gente que venía de otras partes del mundo venía entrando a Jerusalén a adorar, y se dieron cuenta que esta gente estaba hablando en idiomas, y ellos se exclaman. Les oía hablar en su propia lengua, o sea, en la lengua de los que venían entrando a adorar. Entonces, no está hablando de lenguas que no pueden entender. No está hablando de un mensaje extraño que alguien está interpretando o traduciendo, no. Ellos se pararon y escucharon a 120 personas que hablaban en los idiomas de los que venían entrando. Es el único texto que deja claramente allí que esta gente estaba hablando en idiomas. Ahora, vamos al capítulo 12 de Corintios. La iglesia de Corinto está compuesta por gente que viene de un mundo pagano, donde adoraban ídolos. Ahora, hasta el día de hoy hay una gran cantidad de cultos a los ídolos, donde la gente habla por los ídolos y
y hacen creer que es el ídolo el que está hablando a través de esa persona. Por ejemplo, aquí cerca en México, para el Día de Todos los Santos, llevan comida a la tumba. Comen con el muerto no come. Y toman, más toman que comen. Por eso que después escuchan al muerto que habla, porque están hasta atrás. Entonces, todas estas costumbres paganas entraron a la iglesia de Corinto porque de allí venía la gente. Precomprensión, preconocimiento, predisposición. Entonces, recibieron el evangelio, pero lo veíamos el otro día. Ningún discípulo, antes de ser discípulo, recibe instrucción. La recibimos después de ser salvos. Entonces, si tú eras el pastor de la iglesia en Corinto y yo venía llegando pertenecía a un culto pagano, a donde adorábamos dioses, y en el culto a ese Dios gritábamos y saltábamos y sudábamos y nos dábamos vueltas y decíamos cosas extrañas, cuando me convierto al evangelio, creo que a este nuevo Dios que conocí ahora debo adorarlo de la misma forma, porque es la única forma que conozco. ¿Quién tiene que corregirme a mí ahora que vengo llegando? El pastor. Pero en Corinto los pastores eran medio dilusos en doctrina, porque la única base que tenían eran las cartas de Pablo y venían llegando las cartas recién. Era difícil que tuviese que leer, hermano, la doctrina. ¿Qué doctrina se estaban improvisando? Entonces se les metió cuánta costumbre pagana al culto. Tanto así que cuando todos hermanos paganos, convertidos al evangelio, se dan cuenta, se enteran de que Dios había hecho maldito a Cristo en la cruz para librarnos a nosotros de la maldición de la ley, eso dice Pablo a los Gálatas, ellos para celebrar gritaban que Jesús era maldito. ¡Oh! ¡Cristo es maldito! ¡Aleluya! Y Pablo dice, bájale 2 rayitas. Nadie por el Espíritu, nadie que está actuando espiritualmente puede llamar a Jesús maldito. Ahora, se lo estoy explicando para que entiendan la clase de confusión que hay en Corinto. Porque Pablo está poniendo orden, porque no solamente gritaban que era maldito, tienen que haber pasado dentro del culto un sinfín de cosas que estaban fuera de orden. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que hace todas las cosas en todo. Pero cada uno le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta respecto a los dones y manifestaciones. Fueron dadas para el bien común. Entonces, si alguien habla lenguas, ¿para beneficiar a quién? A la iglesia. Ese es el problema que tiene Pablo aquí. Porque en el capítulo 14, cuando empieza a ordenar esto, dice, muchachos, si vamos a hablar en un idioma que nadie entienda, claro, nadie se está beneficiando. Nuestra liturgia debe ser una liturgia educativa. Pablo está haciendo énfasis en las manifestaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una manifestación y un don? Que el don es permanente, la manifestación es intermitente. Nadie tiene el don de sanidad, es una manifestación. ¿Puedo yo orar por un enfermo y que el enfermo sane? Claro. ¿Eso significa que de aquí para adelante tengo que andar resucitando muertos? ¿O irte para el hospital? No, pues, hermano, fue una manifestación en el momento. Verso 4 del 14, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Nuestra precomprensión inmediatamente nos hace pensar que aquí está hablando de lenguas angélicas. Pero no dice el texto que está hablando de lenguas angélicas. Escúcheme, quiero ser muy respetuoso. No estoy diciendo que no sea, lo que estoy diciendo es que el texto no me lo muestra. ¿Ok? Nada más que eso, no estoy empujando para ningún lado la carreta. Solo estoy diciendo que el texto no me lo muestra. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. El que predica o entrega el mensaje edifica la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. ¿Estará hablando de lengua angélica? Pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. A menos que la interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué nos hace pensar que son lenguas extrañas si el texto no lo dice? ¿Podría ser que en esa iglesia estuviera gente hablando en su propio idioma? Sí, en el idioma natal. Por eso se edifican ellos mismos. Porque claro, claro. Si yo llego a una iglesia de puros americanos, ¿verdad? Y empiezo a hablar en español, ¿a qué estoy edificando? A mí.
Edítalo. 6. Ahora bien, hermano, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué aprovecho les será a menos que les hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Yo sé que aún seguimos pensando algunos que está hablando de lengua extraña. Repito, no estoy diciendo que no sea, estoy diciendo que el texto no lo dice nomás, ¿ok? Estoy siendo muy respetuoso. Así también ustedes, a menos que con la boca pronuncien palabras inteligibles. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas. ¿De qué está hablando? Idiomas, hermano, está en el contexto. En el mundo, y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Está hablando de eso, de que había gente de todas las razas allí, cada uno hablaba en su propio idioma. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahí está todo el secreto. La confusión se presta cuando citamos el capítulo 13, verso 1. De ahí se toman algunos para creer que Pablo hablaba en lenguas angélicas. Pero el texto no está diciendo eso. Pablo no está diciendo que él habla en lenguas angélicas. Pablo está haciendo una comparación dramática. Eso se llama comparación dramática. Si usted lee el contexto, después dice, y si yo diera mi cuerpo para quemarlo. Pablo quería que lo quemaran. No, está haciendo una comparación dramática. Dice, si doy mi cuerpo para quemarlo y no tengo amor, de nada me sirve. Eso es lo mismo que está haciendo en el verso 1. Si yo hablara con los ángeles, o si yo hablara el idioma de los ángeles y no tengo amor, de nada me serviría. No sé si con todo lo que hemos dicho yo pude responder en parte al hermano Carlos allá en Miami, pero por lo menos aquí nosotros nos edificamos, ¿no? Amén.